La línea que divide a México y Estados Unidos no es solo una frontera. Es una cicatriz de más de 3.000 kilómetros que atraviesa desiertos, montañas y ciudades, pero también historias humanas marcadas por el miedo, la desesperación y la esperanza. Cada año, miles de personas intentan cruzar este límite en busca de una vida mejor, pero para muchos, ese sueño se convierte en pesadilla. La frontera entre México y Estados Unidos no es solo un punto geográfico, es uno de los lugares más peligrosos del planeta para migrar. ¿Qué hace que este cruce sea tan arriesgado? ¿Qué amenazas enfrentan quienes se atreven a desafiarlo? ¿Y qué pasa cuando el verdadero enemigo no es solo el calor, ni el río, ni los muros, sino el crimen organizado? Bienvenidos a Hechos Aclarados. Hoy vamos a mirar de frente una realidad incómoda, y detrás de cada número, cada historia, cada desaparición, recordemos que estamos hablando de vidas humanas. Para millones de personas, vivir en Estados Unidos representa más que una oportunidad, es una posibilidad de sobrevivir. Escapan de la pobreza extrema, de la violencia de las pandillas, del reclutamiento forzado, del machismo, de la persecución política o de amenazas directas de muerte. Pero el proceso para llegar de forma legal no es tan accesible como muchos creen. Solicitar una visa puede tardar años y exige dinero, documentos, entrevistas y la capacidad de demostrar arraigo, algo que muchos simplemente no tienen. Obtener asilo político también es extremadamente difícil. Aunque las leyes internacionales reconocen este derecho, en la práctica más del 70% de las solicitudes de asilo son rechazadas en Estados Unidos. Para presentar tu caso, necesitas contratar a un abogado, cuyos honorarios pueden superar los $7,000. Presentar pruebas de persecución y pasar entrevistas migratorias con oficiales capacitados para detectar cualquier inconsistencia. Pero ¿cómo prueba a alguien que está huyendo de una pandilla si no tiene denuncias oficiales porque las autoridades de su país están coludidos con los criminales? ¿Cómo consigue un informe médico quien escapa en plena noche con lo puesto? Ante estas dificultades, miles de personas recurren a lo único que les queda: cruzar la frontera sin papeles. La frontera entre México y Estados Unidos se extiende por más de 3.100 kilómetros. No es una línea recta, es un mosaico de terrenos hostiles, desiertos ardientes, montañas escarpadas, ríos caudalosos y zonas deshabitadas donde el clima y la soledad se convierten en asesinos silenciosos. Cada año miles de personas se enfrentan a esta travesía y no todos regresan. Organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y Amnistía Internacional han señalado que esta frontera se ha convertido en la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. Solo en 2022, al menos 686 personas murieron intentando cruzarla, según cifras oficiales. Pero muchos expertos creen que el número real es mucho mayor. ¿Por qué? Porque muchos cuerpos jamás se encuentran. Se pierden entre la arena del desierto, arrastrados por el agua del río Bravo o devorados por la fauna salvaje. El desierto de Sonora y el desierto de Chihuahua son los escenarios más temidos. Allí las temperaturas pueden superar los 50 grados Celsius durante el día y descender por debajo de los 0 grados por la noche. El terreno está lleno de cañones, colinas y maleza. No hay sombra, no hay agua, no hay señal de celular. Muchos migrantes mueren por insolación, deshidratación, hipotermia o simplemente por agotamiento. Algunos caminan durante días sin saber a dónde van, guiados solo por promesas vacías o por GPS defectuosos. Cruzar el Río Grande tampoco es fácil. En temporadas de lluvia, la corriente puede arrastrar incluso a nadadores expertos. Decenas de personas mueren ahogadas cada año intentando atravesarlo. En muchos casos, los migrantes llevan consigo a sus hijos pequeños, madres con bebés en brazos, familias completas, todos expuestos a un entorno implacable. Hay historias de padres que han tenido que enterrar a sus hijos en el camino, sin poder detenerse demasiado, porque si se quedan atrás, mueren ellos también. A esto se suma el peligro de perderse. Las rutas clandestinas están llenas de caminos falsos, trampas naturales y áreas controladas por grupos criminales. Las autoridades estadounidenses han instalado torres de ayuda con luces, agua y botones de emergencia, pero no son suficientes. El desierto es demasiado grande y los coyotes suelen evitar estas zonas por miedo a ser detectados. La ironía es brutal. Muchos migrantes mueren a pocos metros de lugares donde podrían haber recibido ayuda, pero nunca llegaron. Este cruce no es solo ilegal, es una travesía inhumana. María, originaria de Honduras, cruzó el desierto de Sonora con su hijo de 6 años. Caminó durante 4 días. El segundo día ya no sentía los pies, contó. Pensé que iba a morir. Mi hijo me pedía agua y ya no me quedaba. Me quité la camiseta, la mojé con lo poco que quedaba y se la exprimí en la boca. A la tercera noche,
Vieron una luz, corrieron creyendo que era ayuda, pero era otro grupo de migrantes igual de perdidos. Una señora se sentó en una piedra y nos dijo que no podía más. Esa fue la última vez que la vi. Al amanecer ya no estaba. Finalmente, fueron encontrados por un voluntario de una organización humanitaria que había dejado agua y señales en la zona. Sin eso, probablemente no lo habrían contado. María logró llegar, pedir asilo, y hoy trabaja limpiando casas en California. Pero aún se despierta algunas noches empapada en sudor, recordando los gritos que el viento llevaba por el desierto. En la zona fronteriza entre México y Estados Unidos no mandan solo las patrullas ni las leyes. En muchos tramos, los verdaderos dueños del territorio son los carteles del narcotráfico y las redes criminales que operan como si fueran ejércitos. Estos grupos no solo trafican drogas, también trafican personas, y para ellos los migrantes son mercancía. Para cruzar la frontera sin papeles, la mayoría de las personas necesitan a un guía, un coyote. Pero en la práctica, los coyotes son intermediarios de los carteles. Pagan derechos de paso o trabajan directamente para ellos. Y eso significa que cada persona que cruza la frontera sin autorización pasa en algún momento por las manos del crimen organizado. El precio varía. Hay rutas rápidas, VIP o comunes. Un cruce puede costar desde $500 hasta $20,000, dependiendo del origen del migrante, de si viaja solo o en familia, de si es joven, fuerte o vulnerable. Algunos coyotes cumplen su palabra, pero otros no. Muchos abandonan a los migrantes a mitad del camino, otros los venden a grupos criminales, a quienes terminan esclavizados, extorsionados o secuestrados. Los carteles ven a los migrantes como una inversión. Si no tienen dinero, se les obliga a trabajar para ellos. Si son de una familia con dinero, se les exige rescate. Y si no hay forma de sacar provecho, son eliminados. Los testimonios son aterradores. Personas marcadas con cuchillos en manos y pies como advertencia. Prisioneros forzados a presenciar ejecuciones. Familias desmembradas, incluso casos en los que los cuerpos eran quemados y obligaban a los demás rehenes a comérselos para sobrevivir. Y hay otro enemigo silencioso, el culto de la Santa Muerte. Algunos miembros de carteles rinden culto a esta figura y practican rituales que incluyen sacrificios humanos. Los migrantes, al estar vulnerables y sin protección, muchas veces son utilizados como ofrendas. Todo esto ocurre en campamentos clandestinos en zonas remotas, lejos de las cámaras, los periodistas y los derechos humanos. Este no es solo un cruce fronterizo, es un infierno organizado, con tarifas, rutas, castigos y reglas de silencio. Quien cae en las manos equivocadas pocas veces vuelve a aparecer. Jorge tenía 19 años cuando intentó cruzar la frontera. Venía desde Guatemala, escapando de una pandilla que había asesinado a su hermano mayor. Cuando llegó al norte de México, pagó a un coyote con los ahorros de toda su familia. Pero a mitad del viaje, fue secuestrado por un grupo armado vinculado a un cartel. Lo encerraron en un cuarto oscuro, sin agua, sin comida, junto a otros migrantes. Lo golpearon, lo interrogaron, intentaron buscarlo en redes sociales para averiguar si tenía familiares en Estados Unidos. Si encontraban algo valioso, pedirían rescate. Jorge mintió, dijo que se llamaba distinto, que no tenía familia, que no tenía nada. Después de 3 días, lo arrastraron fuera del cuarto, lo desnudaron y le marcaron los pies y las manos con cortes profundos. Para que si vuelves a pasar por aquí, sepamos que ya te dimos una oportunidad, le dijeron. Lo dejaron tirado en un camino de tierra, solo y sangrando. Antes de irse, lo miraron a los ojos y le dijeron, la próxima vez te matamos. Jorge sobrevivió. Caminó durante horas hasta que encontró una familia campesina que le dio agua. Volvió a casa, derrotado pero vivo. Desde entonces no ha vuelto a intentar cruzar. No todas las historias terminan en muerte o desaparición. Algunas personas logran cruzar, llegan al otro lado, respiran al fin. Pero eso no significa que el sufrimiento termine. María es una de esas personas. Conoció a su pareja durante sus estudios en Estados Unidos. Cuando terminó la carrera, tuvo que regresar a su país. Su prometido, indocumentado, también fue deportado. Aún así, decidieron reencontrarse. María pagó $11,000 para cruzar desde México. El dinero fue enviado en partes. No podía llevarlo encima. Los coyotes podrían robarlo en cualquier momento. La travesía fue brutal. Primero cruzaron el Río Grande en una lancha inflable. Luego corrieron más de 2 kilómetros por campos privados, terrenos pagados por el crimen organizado para que nadie interviniera. María recuerda cómo les dijeron que si alguien se caía no se detuvieran, no volverían a buscarlos. Llegaron a una casa custodiada por una mujer
que, para sorpresa de María, era devota de la Santa Muerte. Aunque temía esa figura, la mujer fue amable. Incluso le cubrió la estatua con una sábana para que no le diera miedo. Después de una semana, un anciano los llevó en auto a través de los retenes. Cada 30 millas había puestos de revisión. Finalmente llegaron a su destino. María y su pareja lograron casarse y comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Pero el sueño no duró. Tiempo después su esposo fue deportado. María no quiso separarse de él y decidió irse a México. Así terminó su historia de amor. No con una muerte, pero sí con un sacrificio. Pero eso es lo que define a quienes cruzan la frontera, el sacrificio. Algunos encuentran trabajo, otros forman familia, muchos viven en las sombras. Pero incluso entre los que logran cruzar, muchos han quedado con traumas que no se ven, insomnio, ansiedad, miedo constante a ser detenidos o separados de sus hijos. Viven con la maleta medio hecha, porque en cualquier momento el sueño americano puede acabarse. Algunas muertes se pierden en el desierto, otras estremecen al mundo. En 2022, un camión fue hallado en las calles de San Antonio, Texas. Desde dentro se oían gritos. Al abrirlo, el horror. 46 cuerpos sin vida y varios más agonizando. Migrantes, hombres, mujeres, niños. Todos habían sido transportados a través de la frontera. La temperatura dentro del camión había superado los 60 grados Celsius. No tenían ventilación, no tenían agua. Fueron olvidados como si fueran carga. Y murieron como si no fueran humanos. En los días siguientes, el número de muertes aumentó a 53 personas. Otro caso sacudió al mundo cuando una madre y sus 2 hijos se ahogaron al intentar cruzar el Río Grande. El agua estaba crecida por las lluvias. Ella gritaba pidiendo ayuda. Un grupo de soldados estadounidenses los vio, pero no se movieron. La orden era clara: no ayudar a quienes intentaran cruzar ilegalmente. Así, esa mujer y sus hijos murieron, a la vista de quienes podían haberlos salvado. También se han denunciado muertes dentro de centros de detención. Una niña de 7 años murió pocas horas después de ser detenida por la patrulla fronteriza. El informe médico reveló que sufrió un shock por deshidratación y hambre severa. Su padre declaró que la niña estaba sana antes de llegar, tenía exámenes médicos actualizados y no mostraba síntomas. Las autoridades alegaron que la niña había rechazado la atención médica. El padre desmiente esa versión. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Pero lo cierto es que en el cruce fronterizo, incluso donde debería haber ley, hay tragedia. Muchas de esas muertes pudieron haberse evitado, pero la burocracia, el miedo y la deshumanización silencian a quienes podrían haber hecho algo. La frontera entre México y Estados Unidos no solo es un límite entre 2 países, es una prueba para nuestra humanidad. No se trata solo de políticas migratorias, ni de leyes, ni de muros. Se trata de personas, de vidas que huyen de la violencia, del hambre, del miedo, de madres, padres, hijos que lo arriesgan todo por una esperanza. Hemos escuchado historias de horror, desiertos implacables, carteles despiadados, coyotes traicioneros, muertes evitables. Pero también hemos visto amor, resiliencia, coraje y fe, porque incluso en medio del dolor, el ser humano sigue luchando por vivir, por amar, por cruzar. Cada migrante tiene un nombre, una historia, una razón. Y aunque no todos cruzan con éxito, todos cruzan con dignidad. Pregúntate, ¿qué harías tú si tu única opción fuera huir? ¿Qué harías tú si tu única esperanza estuviera al otro lado del mundo?